historia. Imaginad la vida en la Edad Media. Las enfermedades se ceban a diario con la población. La gente vive atemorizada por la ira de Dios y las llamas del infierno. Las casas son oscuras y están hechas de madera y paja. Los edificios de piedra son para unos pocos privilegiados y los cristales de las ventanas brillan por su ausencia. Y un día, surgen espacios como este, que parecen conducir al cielo. Eso mismo pretendía ser la arquitectura gótica, un pedazo de cielo en la tierra, un Jerusalén celestial, una construcción que acercase el alma de los mortales a Dios. Edificios que han dado forma a Gran Bretaña, los rascacielos de la Edad Media. El gótico, el gran legado arquitectónico de la Edad Media, llegó a Gran Bretaña en el siglo XII. 100 años antes, los normandos habían conquistado Gran Bretaña construyendo castillos y catedrales que reafirmaran su poder. Eran construcciones sólidas y de grandes dimensiones de estilo románico, así llamado porque imitaba la arquitectura de la antigua Roma. Pero este estilo tenía sus limitaciones. Los arcos de medio punto no permitían salvar grandes distancias, ya que la tensión que podían soportar era limitada. Los constructores franceses vieron que podían resolver este problema empleando arcos apuntados, tal como habían visto en la arquitectura árabe. Estos novedosos arcos góticos podían salvar distancias mucho mayores y apoyarse en pilares más estilizados y elegantes. También permitían construir bóvedas más altas, ligeras y de mayor diámetro, y abrir grandes ventanales en los muros que arrojaran luz a raudales. Abades y obispos ansiaban construir un nuevo tipo de catedral en este estilo. El arco apuntado u ojival permitió dar a estos edificios una inusitada sensación de espacio e hizo posible que la luz del Señor los bañara por completo. El gótico se extendió rápidamente por Inglaterra, Escocia y Gales, convirtiéndose en el estilo predominante en Gran Bretaña durante 300 años. El desencadenante de esta revolución arquitectónica se produjo en el año 1174, cuando un incendio acabó con el ala oriental de la Catedral de Canterbury. Allí mismo, tan solo 4 años antes, Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, había sido asesinado por la Guardia Real. Los monjes ordenaron construir un sepulcro para sus restos y al poco tiempo empezaron a llegar decenas de miles de peregrinos para rezar ante él. La enorme riqueza que aportó esta peregrinación continua permitió financiar un ambicioso proyecto de reconstrucción. El prior de Canterbury contrató al arquitecto más conocido de la época, Guillaume de Sens. Él era el máximo representante del nuevo estilo gótico. Uno de los monjes de la catedral, Gervasio de Canterbury, dejó constancia de la admiración que le causaba su obra. Los nuevos pilares eran 3,5 metros más largos. Los antiguos capiteles eran lisos. Los nuevos están cubiertos de exquisitas esculturas. El antiguo techo era de madera y estaba decorado con magníficas pinturas. Ahora hay una bóveda de piedra de bellas formas. Mientras Guillaume de Sens trabajaba en el techo abovedado de su obra maestra, se produjo una fatal tragedia. De repente, el andamiaje cedió bajo sus pies y se precipitó al vacío entre cascotes de piedra y madera, desde los capiteles de la bóveda superior, es decir, 15 metros. Perdió la vida mientras trabajaba para levantar el primer edificio gótico de Gran Bretaña. Y ahora bajamos hacia el coro. Aquí tenemos la bóveda de mayor tamaño del templo, en el crucero oriental.
Y aquí es donde se produjo el accidente. Guillaume de Saint cayó desde allá arriba y quedó malherido. Tuvo que ser una catástrofe. Lo fue, porque él era quien dirigía todo el proyecto. ¿Qué pasaría si no podía continuar? Es como si Norman Foster se cayera desde lo alto de la Torre Gherkin, ¿no? Algo así. Si nos fijamos en partes como esta, es fácil comprender la fascinación de Gervasio. La diferencia es enorme. En el siglo XII tenemos arcos de medio punto decorados con motivos sencillos, típico del románico normando, y de repente llega no solo el arco apuntado, sino una nueva forma de arquitectura completamente revolucionaria. Y se tradujo en unas construcciones infinitamente más complejas. Exacto. Lo que llama la atención en el ala oriental de la Catedral de Canterbury son esos magníficos abovedados, tanto los de las naves como los de la zona superior, y era la primera vez que hacían bóvedas de este tamaño. Lo más importante es que lo que tenemos ante nosotros supuso el nacimiento del gótico. En Inglaterra, sí. Un arquitecto inglés terminó la obra de Guillaume de Saint, según los planos originales. El espectacular nuevo hogar del sepulcro de Thomas Becket se convirtió en el centro de peregrinación más famoso de Inglaterra. Igual que la arquitectura normanda, el gótico venía de Francia, y tal como había ocurrido con el románico al entrar en Inglaterra, la arquitectura gótica se transformó para dar cabida a una ornamentación rica y llena de colorido. Es lo que acabaría por llamarse gótico inglés. Los siglos XIII y XIV fueron una época de opulencia en Inglaterra. Gran parte de la riqueza se concentraba en manos de la Iglesia, que se lanzó a la construcción de templos. En total se levantaron más de 10.000 parroquias, iglesias y catedrales góticas. Era una enorme industria que empleaba a miles de canteros, herreros y cristaleros. Las mazas y los cinceles no paraban de repicar en pueblos y ciudades de todo el país. Si la arquitectura normanda se había anglicanizado, el gótico no iba a ser menos, y pronto empezó a mostrar sus propios rasgos distintivos. El primer templo construido en un estilo gótico local sin influencias francesas fue la Catedral de Wells, en Somerset. La catedral habría de maravillar tanto a propios y extraños. La vida en la tierra no era más que una preparación para la vida tras la muerte, y esta inmensa catedral brindaba la posibilidad de la salvación. Con una catedral así, el cielo estaba ganado. Se emplearon miles de toneladas de piedra caliza de Somerset y mármol de Purbeck para construir estas exquisitas arcadas. Para nosotros, una catedral es un espacio público abierto a todo el mundo, pero en el siglo XII era una máquina de orar dirigida por profesionales. Una catedral en la Edad Media no era igual a como la vemos hoy. Estaba dividida en dos partes, la nave destinada al vulgo, que no tenía sillas, y la parte más oriental, donde se situaba el coro, que era como una iglesia dentro de la catedral. Esta era la parte más bella del templo, donde más decoración había. Era el receptáculo en el que los sacerdotes entraban en contacto con Dios. Este era el lugar más sagrado de la catedral, donde se rezaba día y noche. Pretendía ser un pedazo de cielo en la tierra. Por eso todo elemento arquitectónico estaba decorado. Había pináculos, estatuas y hojas de vid por todas partes. Y la luz que entraba a través de las enormes vidrieras inundaba el lugar.
Mientras que todo esto estaba reservado a los sacerdotes, en el exterior había algo igual de impresionante para la gente de a pie. La fachada oeste de la Catedral de Wells es una de las maravillas arquitectónicas de la Edad Media. Es la historia del mundo tallada en piedra. Se trata de un conjunto de más de 300 estatuas, algunas de ellas de hasta 2,5 metros, coronadas en la cima, a 60 metros del suelo, por una imagen de Cristo. En el siglo XIV, el impacto visual tenía que ser aún mayor, porque se había blanqueado la piedra para pintarla en tonos rojos, verdes, amarillos y azules. Por este motivo, este estilo se conoce como gótico decorado. Una fachada como esta no nos la encontraríamos en otra parte de Europa. Es típicamente inglés, como si fuera a papel pintado. Eso es lo que pretendían. No querían que quedase ni un centímetro cuadrado de fachada sin decorar. Ni un centímetro cuadrado. El Papa Gregorio dijo que la arquitectura era como un libro para el pueblo, y eso es exactamente lo que tenemos aquí, porque cuenta una historia. Cierto. Tenemos figuras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, gente de todos los estratos sociales, reyes, obispos, papas, profetas. Es la historia de la humanidad. Y además de la historia terrenal, habla, como no, de la muerte y el más allá. Por eso, a lo largo del friso superior, están representadas imágenes de gente que sale de su ataúd o de la tierra directamente. Son figuras desnudas y cada una de ellas está en posición distinta. Nos está hablando de la resurrección. Esto era mucho más que un libro escrito en piedra. Era sin duda una representación teatral. Justo encima de la escena de la resurrección hay 9 ángeles. Sobre sus cabezas hay unos agujeros que parecen troneras, pero que eran para las trompetas. Se colocaban 8 personas, una entre cada ángel, en una plataforma sobre el tejado para hacer sonar sus instrumentos. Eran literalmente las trompetas celestiales. Si te fijas en los tréboles, verás que en la pared también hay unos agujeros que conducen a una galería interior donde se ponía un coro de niños. O sea, que era como si las estatuas de la fachada estuvieran cantando para la multitud. La fachada oeste era un extraordinario telón de fondo para las ceremonias públicas que se celebraban en la catedral. En un mundo en el que muy poca gente sabía leer, este conjunto arquitectónico hablaba del lugar de cada uno en la sociedad y de cómo había que ganarse el cielo. El gótico decorado era un estilo que dependía completamente de la maestría de los canteros y escultores de cada catedral. No conocemos los nombres de la mayoría de ellos, pero basta con echar un vistazo alrededor para darse cuenta de que tenían una imaginación y una técnica excepcionales. Algunos afirman que esta cabeza es un retrato del cantero mayor de la catedral, Adam Locke, el artífice de la fachada oeste que, sin embargo, murió antes de que se terminara. Las magníficas esculturas del interior de la Catedral de Wells no solo son de temática cristiana, sino que reflejaban escenas de la vida cotidiana en las que los peregrinos pudieran verse reflejados.
Este hombre roba las uvas de su vecino, pero recibe un golpe en la cabeza como castigo. Este otro de aquí tiene un terrible dolor de muelas. Pero el gótico decorado no se quedaba solo en detalles superficiales. En la Baja Edad Media se construyeron algunos de los grandes hitos de la ingeniería de nuestra historia. En la Catedral de Wells, ingeniería y arquitectura se dan la mano para crear una de las formas arquitectónicas más inusuales, el arco tijera. Se construyó hacia finales del siglo XIV para evitar que se desmoronase la torre del crucero. La solución es un insólito ejercicio de arquitectura. Dos arcos góticos apuntalan los pilares que sostienen la torre central, uno de ellos al revés. Durante todo el siglo XIV surgieron más ejemplos de arquitectura que buscaba sus propios límites. En Salisbury, en el condado de Wiltshire, estaban a punto de emprender la mayor aventura arquitectónica de la Edad Media. El ingeniero Ed McCann se dispone a investigar este ingenioso rascacielos medieval. Estoy a 60 metros del suelo. En la Edad Media nadie había llegado nunca tan arriba. Y lo mejor es que solo estoy a medio camino. Con sus 120 metros de altura es el edificio medieval más alto del mundo. Y bien pudo haber terminado en catástrofe. Los rascacielos de Nueva York se construyeron sobre roca. Aquí, 600 años antes, levantaron este espectacular rascacielos sobre una tierra pantanosa, con unos cimientos de tan solo 120 centímetros. Mientras que algunas catedrales, como la de Wells, se construyeron a lo largo de varios siglos, esta se terminó en 38 años. Requirió 60.000 toneladas de piedra y cientos de obreros que trabajaban día y noche. Los ingenieros de hoy en día dependemos de ordenadores y maquinaria pesada. De ahí que mi admiración por esta obra sea aún mayor. Curiosamente, aquí tenemos una muestra del material que utilizaban entonces. Solo en el chapitel de esta torre hay 5.000 toneladas de piedra. Imaginaos lo que tiene que costar subir todo eso hasta aquí. Y esta era la maquinaria de la que disponían, una enorme rueda de hámster. Con esto se las arreglaban para subir todas las piedras. Primero había que bajar la cuerda hasta el suelo y se ataba un soporte donde se ponía la piedra. La cuerda se va enrollando al eje a medida que la rueda gira y hace subir la carga. Para mover la rueda, suponemos que lo hacían entre 4 personas, que se colocaban en la parte exterior y la hacían girar ayudándose de brazos y piernas. En la Edad Media no había tantas medidas de seguridad como hoy en día. Construir una catedral era un trabajo peligroso que siempre acarreaba algún muerto. Al subir por este antiguo andamiaje de madera, tengo la sensación de estar ascendiendo a los cielos. Esta torre era 25 veces más alta que una casa de la época. Ya estoy arriba. Esa portezuela de ahí es la que conduce al tejado. Vamos allá. Estoy a 120 metros de altura, en lo más alto de la Catedral de Salisbury. Y lo único que me separa del mundo exterior es un minúsculo candado y 5.000 toneladas de piedra. Me lo voy a guardar en el bolsillo y a ver qué hay ahí fuera. Madre mía. Es impresionante. Fantástico.
Menuda distancia hay hasta el suelo, casi nada. Una vez puestas todas las piedras, solo faltaba darle el toque final. Colocar la cruz en lo más alto. Un trabajo que no me resulta nada tentador. El chapitel quedó muy bonito. El único problema es que los cimientos no eran lo suficientemente profundos. Al poco de terminar la construcción, la torre cedió ante tal incremento de peso. Hoy todavía se pueden ver los desperfectos que se produjeron. ¿Qué ocurrió cuando construyeron el chapitel de piedra? Que la estructura se vio sometida a una tensión terrible. En el diseño original, el edificio terminaba en el tejado. La adición no solo del chapitel, sino también de la propia torre, supuso un enorme incremento de peso, haciendo que algunos elementos se torciesen. Fíjate en estos pilares de mármol de Purbeck. Si lo sigues con la mirada, verás que, a esta altura, se desvían hacia este lado. Están soportando una tensión increíble. Y no solo lo están pasando mal los pilares, las arcadas también muestran signos de hundimiento. Si te fijas donde empieza, hay un problema en la estructura. Está inclinado, pero parece que resiste. Este lado de aquí tiene un desnivel de 15 centímetros con respecto a este otro lado. ¿Y se conserva alguna noticia al respecto de la época? Pusieron un bando que decía, no vaya a Salisbury, que se cae a pedazos. Venga a Winchester. Se enviaron cartas al rey para dejar de tributar temporalmente. Y al papa también. Esta iglesia es una ruina. Pedían dinero y que se hicieran donaciones al fondo de restauración. En Salisbury debían ser más rácanos que en otras parroquias. Intentar que los edificios se acercaran lo más posible a Dios acarreaba ciertos problemas. Puede que ahora parezca obvio que añadir 20 pisos a un edificio con pocos cimientos y que está sobre una tierra pantanosa no era muy buena idea. Pero es que entonces apenas existían edificios de esa altura en Gran Bretaña. Además, los constructores eran muy ingeniosos y se sacaron una solución de la manga: un arco de contención. Lo que hace es evitar que estas columnas que tengo a los lados se vengan hacia mí. Las arcadas, al haber un desnivel, pierden estabilidad y comienzan a empujar hacia el centro. El arco de contención canaliza esa tensión y evita que las columnas se comben. Esta vez, los constructores fueron demasiado lejos, pero su ambición y su valentía se vieron recompensadas. Si no se hubieran atrevido a construir este chapitel a pesar de la precariedad de sus cimientos, Salisbury no tendría hoy este magnífico monumento a la ingeniería y la imaginación. Los constructores de la Gran Bretaña medieval eran brillantes ingenieros, cuyas obras estaban a la altura de los grandes maestros de Europa. Además, sus estatuas y adornos son fruto de una fértil imaginación y una depurada técnica. Sin embargo, un desastre de dimensiones bíblicas estaba a punto de devastar la Gran Bretaña medieval, llegando incluso a cambiar el curso de su arquitectura. Hoy podemos contemplar la extraordinaria creatividad de las iglesias medievales. 16.000 templos datan de este periodo. Hacia 1350 la mayoría de ellas se estaban construyendo según los creativos parámetros del gótico decorado. Y en medio de esta exuberante manifestación de creatividad se produjo una calamidad que cambiaría la cara de Gran Bretaña. La peste negra llegó a Londres durante el otoño de 1348 y se cobró la vida de la mitad de la población británica. Stephen Parisian se encuentra en Londres para intentar explicarnos las claves de un infierno sin precedentes. Estoy en el corazón de Londres para averiguar qué dejó la peste negra tras de sí y cómo afectó a las vidas de los habitantes de Londres esta devastadora enfermedad.
También me propongo descubrir cómo se hizo frente a la crisis. En solo 18 meses, más de 40.000 londinenses sufrieron una muerte rápida y agónica. Aparte del pánico que se apoderó de la población, surgió el problema de dónde enterrar a tantos muertos. La solución se encuentra aquí. Bajo mis pies, en Charterhouse Square, hoy un pequeño parque urbano, yacen los huesos de miles de víctimas de la peste negra. Este fue el mayor cementerio de emergencia creado para hacer frente a la crisis. En los peores momentos, se llegaron a enterrar 200 cuerpos al día en fosas comunes. 200 cuerpos. El hedor tuvo que haber sido insoportable. Pero ni siquiera los cementerios de emergencia daban abasto y hubo que vaciar antiguas tumbas para dejar sitio a los que acababan de morir. Pero, ¿qué hacer con los huesos de los esqueletos que hubo que desenterrar? Al pie de un resplandeciente edificio de oficinas se encuentra la solución al problema. Esto que vemos aquí es un osario, un edificio concebido para albergar los huesos que se exhumaban de los cementerios. Durante la peste negra, se acumularon aquí miles de esqueletos. Lo más seguro es que esto solo represente una parte de los huesos que albergó este edificio. En el osario se guardaban los huesos, y justo encima había una capilla. Y había un sacerdote que oficiaba misas por las almas de los fallecidos y por los esqueletos que almacenaban en el sótano. O sea que estar cerca de la iglesia era tan importante en la vida como en la muerte. Era de una importancia capital que los restos de una persona estuvieran en un lugar consagrado, porque si no, la gente en la Edad Media creía que los demonios devolverían esos huesos a la vida y que se dedicarían a sembrar el caos y la destrucción entre los vivos. El pánico se apoderó de toda la población. Si había algo peor que una muerte dolorosa, era la posibilidad de sufrir eternamente en el infierno. Si uno no dejaba todo arreglado, su alma no se salvaría. Por eso se escribían testamentos a toda prisa. Sorprendentemente, algunos de ellos aún se conservan hoy en día, permitiéndonos vislumbrar el terror que sentía esa gente. ¿Qué cuentan estos documentos? El primero está firmado por Gerard, un armero que hace una donación a la capilla del cementerio de emergencia de Charterhouse. O sea que está dando dinero a la capilla que cuidará de las almas de los que mueran por la peste. Este de aquí es una tal Matilda Advai. Sí. ¿Qué es lo que cuenta? Este tiene especial importancia porque es de una persona de clase alta. En el año anterior a la plaga, tenía una riqueza de 10 libras en bienes muebles, que es una suma considerable. Es viuda y está tan preocupada por el aumento de fallecimientos entre el clero londinense que escribe una carta personal al Papa en la que le pide permiso para elegir a su confesor y así cerciorarse de que, en la hora de su muerte, sus pecados le sean perdonados. Y la carta recibe una respuesta afirmativa, solo que le llegó 3 días después de haber muerto. Entonces debió de morir aterrorizada, porque fallecer sin haberse confesado era no saber qué iba a ser de tu alma, si irías al infierno, al cielo o al purgatorio. Exactamente. No saber si tus pecados serían perdonados era una auténtica tortura psicológica y espiritual. Tuvo que morir aterrada. Acabo de darme cuenta de que en la Gran Bretaña medieval, la Iglesia y el clero eran tan importantes en la vida como en la muerte. La peste negra provocó un seísmo que alcanzó todos los rincones de la cultura y la sociedad medievales. Hoy en día,
es imposible comprender las profundas heridas psicológicas que la muerte de la mitad de la población provocó en Gran Bretaña. La sensación de trauma nacional debió ser comparable a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. No se levantó ninguna iglesia mientras duró la pandemia, y cuando se volvió a construir, el exuberante gótico decorado que había predominado hasta entonces perdió todo su sentido. Esta es la iglesia de Patchington, en Yorkshire. Es, en mi opinión, una de las iglesias parroquiales más bonitas de Gran Bretaña. Se construyó en solo 50 años, justo antes de que empezara la peste negra. Es el máximo exponente del gótico decorado, tanto que hasta las bóvedas de piedra lucen sus adornos. La iglesia es una celebración de la riqueza y la creatividad de los primeros años del siglo XIV. Lo que hace extraordinaria esta iglesia es esto de aquí. La bóveda ha quedado sin acabar. Algo hizo que los obreros tuvieran que abandonar su trabajo a medias, probablemente la peste negra. La obra quedaría interrumpida para siempre, aunque años más tarde se colocó un techo de madera. A pesar de la muerte de muchos trabajadores durante la peste negra, cuando pasó la plaga, las parroquias más ricas pudieron continuar con los trabajos. En Patchington se construyó este chapitel para la iglesia parroquial. Pero ya no se trata de gótico decorado, es un estilo mucho más sencillo. La razón de este cambio de estilo no está clara, aunque para mí hay una explicación bien lógica. Inglaterra estaba conmocionada por la peste negra y ya no querían iglesias tan exuberantes, sino algo más sobrio, que reflejase el sentimiento de luto general. Este nuevo estilo se conoce como gótico perpendicular, ya que lo que predomina son las líneas verticales. Durante 150 años fue el modelo a seguir en Gran Bretaña y en la época victoriana se produjo en edificios de pueblos y ciudades de todo el país. El gótico no era únicamente el estilo arquitectónico de la iglesia. Todo se construía de esa manera. Anna Key se dispone a descubrir las influencias del gótico en la arquitectura secular. Oxford es una de las ciudades más bonitas de las Islas Británicas. Sin duda, tiene algo cautivador. Sus numerosos capiteles góticos, como dice el poeta Matthew Arnold, parecen estar soñando. Pero, ¿por qué tiene tantos edificios góticos? Tras la peste negra, escaseaban los jóvenes con una vocación espiritual. Los sacerdotes no solo se ocupaban de las cuestiones del alma, su educación les permitía ocupar puestos gubernamentales. Por eso, en 1379, William of Wykeham, obispo de Winchester, tomó una decisión radical: fundar un seminario para formar en el sacerdocio a una nueva generación de jóvenes. Este centro de estudios se convertiría en el modelo arquitectónico de las universidades británicas durante varios siglos. Su genial idea consistía en construir un cuadrángulo que acogiese todas las dependencias que necesitaría el estudiantado: las aulas, la capilla, la biblioteca y la residencia. Un recinto así estructurado ayudaría a los jóvenes a llevar una vida digna y ordenada. William of Wykeham no solo diseñó el edificio, también detalló meticulosamente las normas de convivencia del centro. Todavía se conserva una copia de estas reglas. Esta es una copia de los estatutos del colegio, que data del año 1396. En esta página, el fundador describe cómo le gustaría que se comportaran los estudiantes en su centro.
El documento es increíblemente minucioso. Quería controlar todos los aspectos de la vida en el colegio. Supongo que se trataba de un centro solo para hombres. Sí, el Estatuto 59 de los 68 que hay, que es este de aquí, establece que en la medida de lo posible, todos los trabajadores del centro han de ser hombres y prohíbe el acceso a las mujeres al recinto. Sin embargo, William of Wickham era realista e hizo una excepción, porque sabía que sería difícil encontrar a un hombre que quisiera hacer la colada de todo el colegio. Así que permitió que el puesto lo ocupase una mujer, pero había de tener una edad y un aspecto que no diese lugar a ningún malentendido. Todo estaba relacionado. La arquitectura, el modo de vida, la organización del día. Todo estaba para que de este centro saliera un alumnado con una formación muy particular. Para cuando abrió New College, la ciudad de Oxford acogía a 2.000 estudiantes y ya era un reconocido centro académico. Sin embargo, no había ningún edificio específicamente diseñado para la enseñanza. Pero la situación cambió en 1420, cuando empezó la construcción de esta filigrana gótica, la primera aula magna de la Universidad de Oxford. Para mí, la Divinity School es el edificio gótico más maravilloso de toda Gran Bretaña, en parte porque no es una catedral. No está asociado con el culto o la religión, cosas que hoy pueden sonar un tanto remotas. Es una enorme clase y contemplarla es, de por sí, inspirador. Esto es gótico perpendicular, el estilo que se había popularizado tras la peste negra. Elegante, simple e inspirador. Muros esbeltos, columnas espigadas y maravillosas bóvedas de abanico. Esta era un aula de teología. Se llevaban a cabo debates sobre religión, pero no se venía a rezar. Aquí la arquitectura gótica se pone al servicio del pensamiento. Las esculturas del techo conmemoran a los mecenas de esta extravagante obra, entre ellos el obispo de Londres e incluso el rey Eduardo IV. Si el gótico es el lenguaje arquitectónico del aprendizaje, esta fue su máxima expresión. En torno a la Divinity School se levantaron los edificios que hoy forman uno de los depósitos del saber más importantes del mundo, la Biblioteca Bodleiana. Oxford parece toda una ciudad medieval. Pero si la examinamos más de cerca, veremos que, a veces, las apariencias engañan. Se diría que este es el patio de un castillo medieval, pero en la torre hay una estatua de Jacobo I junto a su escudo de armas, es decir, que se trata de una construcción del siglo XVII. A mediados del siglo XVI, el gótico dejó paso a nuevos estilos más clásicos en toda Gran Bretaña, excepto en Oxford. El Christ Church College se construyó a principios del siglo XVI, en los últimos años del gótico. Sin embargo, aquí se siguieron construyendo maravillosas muestras de estilo gótico durante los siglos XVII y XVIII, como este magnífico techo abovedado. Esta torre es, quizá, el ejemplo más revelador de todos. Tiene elementos clásicos, pero sigue siendo principalmente gótica. La diseñó Christopher Wren, máximo exponente del barroco en Gran Bretaña, pero ni siquiera él pudo resistirse al carácter de Oxford. Esta torre fue su contribución a la supervivencia del gótico en esta ciudad. A pesar de los vaivenes de la moda, en Oxford el gótico se convirtió en el lenguaje arquitectónico del saber y sus magníficos edificios continúan cautivándonos hoy en día.
La historia de Oxford demuestra que Gran Bretaña nunca abandonó por completo la arquitectura gótica. De hecho, durante la época victoriana volvió a convertirse en el estilo nacional de las islas y más adelante también del Imperio Británico. En octubre de 1834 un incendio arrasó el Parlamento británico. El gobierno decidió que el edificio había de reconstruirse en estilo gótico y organizó un concurso para encontrar a un arquitecto capaz de asumir el proyecto. Lo ganó Charles Barry, que propuso un novedoso edificio siguiendo los dictados del gótico perpendicular. Pero en la época victoriana, ¿cuál era el interés de presentar Gran Bretaña al mundo en un estilo medieval? A finales del siglo XVIII el gótico recuperó adeptos por su romanticismo y su capacidad de evocar lo mejor de la Edad Media. Para el promotor del proyecto, la Edad Media representaba la época dorada de Gran Bretaña, un periodo de estabilidad social, jerarquía, riqueza, espiritualidad y pureza arquitectónica. Hoy nuestros representantes entran en el Parlamento a través de un edificio similar a la magnífica capilla de Saint Stephen, de estilo gótico perpendicular. Sus paredes están cubiertas de estatuas de personajes históricos del reino. De aquí se pasa al hall central que, igual que la fachada oeste de la Catedral de Wells, es como una lección de historia tallada en piedra. Aquí se encuentran las estatuas de todos los monarcas reforzando los cimientos del poder en la época victoriana. Esta extraordinaria lección de historia británica continúa en el exterior del edificio y se puede contemplar desde el Támesis. Aquí están desde Guillermo el Conquistador hasta la Reina Victoria. Para mí, este edificio es, más que ningún otro, un auténtico símbolo de la historia nacional. Está cubierto de estatuas de los reyes y reinas de Inglaterra, sus escudos de armas y sus hazañas. Eso era lo que querían transmitir con este edificio: la grandeza de un país, la fortaleza de su monarquía y el poder del Estado. Y lo han conseguido con creces. Con las casas del Parlamento, el gótico se convirtió definitivamente en el estilo arquitectónico nacional. Plasmado en estaciones de tren, colegios, ayuntamientos, museos y bibliotecas, el gótico fue el mejor medio de expresión de las ciudades victorianas. Hacia finales del siglo XIX, el gótico perpendicular típico de Gran Bretaña incorporó elementos del gótico francés y de otros países. Este es el último gran monumento victoriano de Londres, el Palacio Real de Justicia. Fue construido en la década de 1870 en una amalgama de estilos góticos para albergar el Tribunal Supremo de Inglaterra. Lo diseñó G.E. Street, uno de los arquitectos de más talento de la época victoriana. El hall central, de 70 metros de largo y 25 de altura, es de proporciones dignas de una catedral. Ostento el cargo judicial más antiguo del país, el de Remembrance de la Reina, que data del año 1164. También soy el magistrado de más experiencia de mi departamento. Trabajar en este edificio es un enorme privilegio. Me parece muy interesante que sus ilustres predecesores y la sociedad en la que vivían quisieran que este importantísimo edificio, que alberga nuestro sistema legal, fuera de estilo gótico, cuando este estilo había surgido hace 600 años. Es un estilo que infunde respeto. Al entrar en este hall, todo el mundo se vuelve igual. Aquí no hay lugar para entradas grandilocuentes. Seas un juez, una estrella de cine o un empresario muy importante.
Cuando entras por aquella puerta de allí, te conviertes simplemente en un ser humano. Tiene el mismo efecto que las catedrales góticas. Allí todo el mundo era igual ante Dios. Lo que G.E. Street quería conseguir con este edificio era exactamente lo mismo que pretendían los constructores de las catedrales medievales. Lo diseñó teniendo en cuenta que aquí 18 jueces se encargarían de interpretar la ley. Y sirve a ese cometido maravillosamente. Tanto la cultura como la sociedad del siglo XIX estaban cambiando a una velocidad de vértigo. Por eso, los victorianos recuperaron elementos de la Edad Media que, a sus ojos, era una época social y moralmente estable. La Gran Bretaña medieval fue una fuente de inspiración para el futuro. Gracias a ellos, el gótico se convirtió en el particular estilo que la sociedad victoriana recuperó. Hoy en día nuestras leyes se redactan en edificios góticos, por eso para muchos de nosotros, el gótico sigue siendo nuestro estilo nacional. El legado de la época victoriana que hizo renacer el gótico y el de los constructores medievales que lo inventaron todavía nos acompaña. Hoy en día, estés donde estés en Gran Bretaña, siempre tendrás un edificio gótico cerca. En el próximo programa conoceremos los edificios que dominaron la Gran Bretaña medieval y que dieron forma a nuestro país, los monasterios y los castillos. La cuerda hasta el suelo y se ataba a un soporte donde se ponía la piedra. La cuerda se va enrollando al eje a medida que la rueda gira y hace subir la carga. Para mover la rueda, suponemos que lo hacían entre 4 personas, que se colocaban en la parte exterior y la hacían girar ayudándose de brazos y piernas. En la Edad Media no había tantas medidas de seguridad como hoy en día. Construir una catedral era un trabajo peligroso que siempre acarreaba a algún muerto. Al subir por este antiguo andamiaje de madera, tengo la sensación de estar ascendiendo a los cielos. Esta torre era 25 veces más alta que una casa de la época. Ya estoy arriba. Esa portezuela de ahí es la que conduce al tejado. Vamos allá. Estoy a 120 metros de altura, en lo más alto de la Catedral de Salisbury. Y lo único que me separa del mundo exterior es un minúsculo candado y 5.000 toneladas de piedra. Me lo voy a guardar en el bolsillo y a ver qué hay ahí fuera. Madre mía. Es impresionante. Fantástico. Menuda distancia hay hasta el suelo, casi nada. Una vez puestas todas las piedras, solo faltaba darle el toque final. Colocar la cruz en lo más alto. Un trabajo que no me resulta nada tentador. El chapitel quedó muy bonito. El único problema es que los cimientos no eran lo suficientemente profundos. Al poco de terminar la construcción, la torre cedió ante tal incremento de peso. Hoy todavía se pueden ver los desperfectos que se produjeron. ¿Qué ocurrió cuando construyeron el chapitel de piedra?
que la estructura se vio sometida a una tensión terrible. En el diseño original, el edificio terminaba en el tejado. La adición no solo del chapitel, sino también de la... Esta extraordinaria lección de historia británica continúa en el exterior del edificio y se puede contemplar desde el Támesis. Aquí están desde Guillermo el Conquistador hasta la Reina Victoria. Para mí, este edificio es, más que ningún otro, un auténtico símbolo de la historia nacional. Está cubierto de estatuas de los reyes y reinas de Inglaterra, sus escudos de armas y sus hazañas. Eso era lo que querían transmitir con este edificio: la grandeza de un país, la fortaleza de su monarquía y el poder del Estado. Y lo han conseguido con creces. Con las casas del Parlamento, el gótico se convirtió definitivamente en el estilo arquitectónico nacional. Plasmado en estaciones de tren, colegios, ayuntamientos, museos y bibliotecas, el gótico fue el mejor medio de expresión de las ciudades victorianas. Hacia finales del siglo XIX, el gótico perpendicular típico de Gran Bretaña incorporó elementos del gótico francés y de otros países. Este es el último gran monumento victoriano de Londres, el Palacio Real de Justicia. Fue construido en la década de 1870 en una amalgama de estilos góticos para albergar el Tribunal Supremo de Inglaterra. Lo diseñó G.E. Street, uno de los arquitectos de más talento de la época victoriana. El hall central, de 70 metros de largo y 25 de altura, es de proporciones dignas de una catedral. Ostento el cargo judicial más antiguo del país, el de Remembrance de la Reina, que data del año 1164. También soy el magistrado de más experiencia de mi departamento. Trabajar en este edificio es un enorme privilegio. Me parece muy interesante que sus ilustres predecesores y la sociedad en la que vivían quisieran que este importantísimo edificio, que alberga nuestro sistema legal, fuera de estilo gótico, cuando este estilo había surgido hace 600 años. Es un estilo que infunde respeto. Al entrar en este hall, todo el mundo se vuelve igual. Aquí no hay lugar para entradas grandilocuentes. Seas un juez, una estrella de cine. Tanto los de las naves como los de la zona superior. Y era la primera vez que hacían bóvedas de este tamaño. Lo más importante es que lo que tenemos ante nosotros supuso el nacimiento del gótico. En Inglaterra, sí. Un arquitecto inglés terminó la obra de Guillaume de Sand, según los planos originales. El espectacular nuevo hogar del sepulcro de Thomas Becket se convirtió en el centro de peregrinación más famoso de Inglaterra. Igual que la arquitectura normanda, el gótico venía de Francia, y tal como había ocurrido con el románico al entrar en Inglaterra, la arquitectura gótica se transformó para dar cabida a una ornamentación rica y llena de colorido. Es lo que acabaría por llamarse gótico inglés. Los siglos XIII y XIV fueron una época de opulencia en Inglaterra. Gran parte de la riqueza se concentraba en manos de la Iglesia, que se lanzó a la construcción de templos. En total se levantaron más de 10.000 parroquias, iglesias y catedrales góticas. Era una enorme industria que empleaba a miles de canteros, herreros y cristaleros. Las mazas y los cinceles no paraban de repicar en pueblos y ciudades de todo el país. Si la arquitectura normanda se había anglicanizado, el gótico no iba a ser menos, y pronto empezó a mostrar sus propios rasgos distintivos.
El primer templo construido en un estilo gótico local sin influencias francesas fue la Catedral de Wells, en Somerset. La catedral habría de maravillar tanto a propios y extraños. La vida en la tierra no era más que una preparación para la vida tras la muerte, y esta inmensa catedral brindaba la posibilidad de la salvación. Con una catedral así, el cielo estaba ganado. Se emplearon miles de toneladas de piedra caliza de Somerset y mármol de Purbeck para construir estas exquisitas arcadas. Para nosotros, una catedral es un espacio público abierto a todo el mundo, pero en el siglo XII era una máquina de orar dirigida por profesionales. Una catedral en la Edad Media no era igual a como la vemos hoy. Estaba dividida en dos partes, la nave destinada al vulgo, que no tenía sillas, y la parte más oriental, donde se situaba el coro, que era como una iglesia dentro de la catedral. Esta era la parte... ¿Gótico es el lenguaje arquitectónico del aprendizaje? Esta fue su máxima expresión. En torno a la Divinity School, se levantaron los edificios que hoy forman uno de los depósitos del saber más importantes del mundo, la Biblioteca Bodleiana. Oxford parece toda una ciudad medieval, pero si la examinamos más de cerca, veremos que a veces las apariencias engañan. Se diría que este es el patio de un castillo medieval, pero en la torre hay una estatua de Jacobo I junto a su escudo de armas, es decir, que se trata de una construcción del siglo XVII. A mediados del siglo XVI, el gótico dejó paso a nuevos estilos más clásicos en toda Gran Bretaña, excepto en Oxford. El Christ Church College se construyó a principios del siglo XVI, en los últimos años del gótico. Sin embargo, aquí se siguieron construyendo maravillosas muestras de estilo gótico durante los siglos XVII y XVIII, como este magnífico techo abovedado. Esta torre es, quizá, el ejemplo más revelador de todos. Tiene elementos clásicos, pero sigue siendo principalmente gótica. La diseñó Christopher Wren, máximo exponente del barroco en Gran Bretaña, pero ni siquiera él pudo resistirse al carácter de Oxford. Esta torre fue su contribución a la supervivencia del gótico en esta ciudad. A pesar de los vaivenes de la moda, en Oxford el gótico se convirtió en el lenguaje arquitectónico del saber y sus magníficos edificios continúan cautivándonos hoy en día. La historia de Oxford demuestra que Gran Bretaña nunca abandonó por completo la arquitectura gótica. De hecho, durante la época victoriana volvió a convertirse en el estilo nacional de las islas y más adelante también del Imperio Británico. En octubre de 1834 un incendio arrasó el Parlamento británico. El gobierno decidió que el edificio había de reconstruirse en estilo gótico y organizó un concurso para encontrar a un arquitecto capaz de asumir el proyecto. Lo ganó Charles Barry, que propuso un novedoso edificio siguiendo los dictados del gótico perpendicular. Pero en la época victoriana, ¿cuál era el interés de presentar mientras trabajaba para levantar el primer edificio gótico de Gran Bretaña? Y ahora bajamos hacia el coro. Aquí tenemos la bóveda de mayor tamaño del templo, en el crucero oriental. Y aquí es donde se produjo el accidente. Guillaume de Saint cayó desde allá arriba y quedó malherido. Tuvo que ser una catástrofe. Lo fue, porque él era quien dirigía todo el proyecto. ¿Qué pasaría si no podía continuar? Es como si Norman Foster se cayera desde lo alto de la Torre Gherkin, ¿no? Algo así.
Si nos fijamos en partes como esta, es fácil comprender la fascinación de Gervasio. La diferencia es enorme. En el siglo XII tenemos arcos de medio punto decorados con motivos sencillos, típico del románico normando, y de repente llega no solo el arco apuntado, sino una nueva forma de arquitectura completamente revolucionaria. Y se tradujo en unas construcciones infinitamente más complejas. Exacto. Lo que llama la atención en el ala oriental de la Catedral de Canterbury son esos magníficos abovedados, tanto los de las naves como los de la zona superior, y era la primera vez que hacían bóvedas de este tamaño. Lo más importante es que lo que tenemos ante nosotros supuso el nacimiento del gótico. En Inglaterra, sí. Un arquitecto inglés terminó la obra de Guillaume de Sand, según los planos originales. El espectacular nuevo hogar del sepulcro de Thomas Becket se convirtió en el centro de peregrinación más famoso de Inglaterra. Igual que la arquitectura normanda, el gótico venía de Francia, y tal como había ocurrido con el románico al entrar en Inglaterra, la arquitectura gótica se transformó para dar cabida a una ornamentación rica y llena de colorido. Es lo que acabaría por llamarse gótico inglés. Los siglos XIII y XIV fueron una época de opulencia en Inglaterra. Gran parte de la riqueza se concentraba en manos de la Iglesia, que se lanzó a la construcción de templos. En total se levantaron más de 10.000 parroquias, iglesias y catedrales góticas. Era una enorme industria que empleaba a miles de canteros, herreros y cristaleros. Las mazas y los cinceles no paraban de repicar en pueblos y ciudades de todo el país. Si la arquitectura normanda se había anglicanizado, el gótico no iba a ser menos, y pronto empezó a... Y no solo lo están pasando mal los pilares, las arcadas también muestran signos de hundimiento. Si te fijas donde empieza, hay un problema en la estructura. Está inclinado, pero parece que resiste. Este lado de aquí tiene un desnivel de 15 centímetros con respecto a este otro lado. ¿Y se conserva alguna noticia al respecto de la época? Pusieron un bando que decía, no vaya a Salisbury, que se cae a pedazos. Venga a Winchester. Se enviaron cartas al rey para dejar de tributar temporalmente. Y al papa también. Esta iglesia es una ruina. Pedían dinero y que se hicieran donaciones al fondo de restauración. En Salisbury debían ser más rácanos que en otras parroquias. Intentar que los edificios se acercaran lo más posible a Dios acarreaba ciertos problemas. Puede que ahora parezca obvio que añadir 20 pisos a un edificio con pocos cimientos y que está sobre una tierra pantanosa no era muy buena idea. Pero es que entonces apenas existían edificios de esa altura en Gran Bretaña. Además, los constructores eran muy ingeniosos y se sacaron una solución de la manga: un arco de contención. Lo que hace es evitar que estas columnas que tengo a los lados se vengan hacia mí. Las arcadas, al haber un desnivel, pierden estabilidad y comienzan a empujar hacia el centro. El arco de contención canaliza esa tensión y evita que las columnas se comben. Esta vez, los constructores fueron demasiado lejos, pero su ambición y su valentía se vieron recompensadas. Si no se hubieran atrevido a construir este chapitel a pesar de la precariedad de sus cimientos, Salisbury no tendría hoy este magnífico monumento a la ingeniería y la imaginación. Los constructores de la Gran Bretaña medieval eran brillantes ingenieros, cuyas obras estaban a la altura de los grandes maestros de Europa. Además, sus estatuas y adornos son fruto de una fértil imaginación y una depurada técnica. Sin embargo, un desastre de dimensiones bíblicas estaba a punto de devastar la Gran Bretaña medieval, llegando incluso a cambiar el curso de su arquitectura. Hoy podemos contemplar la extraordinaria creatividad de las iglesias medievales. 16.000 templos datan de este periodo.
Hacia 1350 la mayoría de ellas se estaban construyendo según los creativos parámetros del gótico decorado. Y en medio de esta exuberante manifestación de creatividad se produjo una calamidad que cambiaría la cara de Gran Bretaña. La peste negra llegó a los pilares. Las arcadas también muestran signos de hundimiento. Si te fijas donde empieza, hay un problema en la estructura. Está inclinado, pero parece que resiste. Este lado de aquí tiene un desnivel de 15 centímetros con respecto a este otro lado. ¿Y se conserva alguna noticia al respecto de la época? Pusieron un bando que decía, no vaya a Salisbury, que se cae a pedazos. Venga a Winchester. Se enviaron cartas al rey para dejar de tributar temporalmente. Y al papa también. Esta iglesia es una ruina. Pedían dinero y que se hicieran donaciones al fondo de restauración. En Salisbury debían ser más rácanos que en otras parroquias. Intentar que los edificios se acercaran lo más posible a Dios acarreaba ciertos problemas. Puede que ahora parezca obvio que añadir 20 pisos a un edificio con pocos cimientos y que está sobre una tierra pantanosa no era muy buena idea. Pero es que entonces apenas existían edificios de esa altura en Gran Bretaña. Además, los constructores eran muy ingeniosos y se sacaron una solución de la manga: un arco de contención. Lo que hace es evitar que estas columnas que tengo a los lados se vengan hacia mí. Las arcadas, al haber un desnivel, pierden estabilidad y comienzan a empujar hacia el centro. El arco de contención canaliza esa tensión y evita que las columnas se comben. Esta vez, los constructores fueron demasiado lejos, pero su ambición y su valentía se vieron recompensadas. Si no se hubieran atrevido a construir este chapitel a pesar de la precariedad de sus cimientos, Salisbury no tendría hoy este magnífico monumento a la ingeniería y la imaginación. Los constructores de la Gran Bretaña medieval eran brillantes ingenieros, cuyas obras estaban a la altura de los grandes maestros de Europa. Además, sus estatuas y adornos son fruto de una fértil imaginación y una depurada técnica. Sin embargo, un desastre de dimensiones bíblicas estaba a punto de devastar la Gran Bretaña medieval, llegando incluso a cambiar el curso de su arquitectura. Hoy podemos contemplar la extraordinaria creatividad de las iglesias medievales. 16.000 templos datan de este periodo. Hacia 1350 la mayoría de ellas se estaban construyendo según los creativos parámetros del gótico decorado. Y en medio de esta exuberante manifestación de creatividad se produjo una calamidad que cambiaría la cara de Gran Bretaña. La peste negra llegó a Londres durante el otoño de 1348 y se cobró la vida del románico normando. Y de repente llega no solo el arco apuntado, sino una nueva forma de arquitectura completamente revolucionaria. Y se tradujo en unas construcciones infinitamente más complejas. Exacto. Lo que llama la atención en el ala oriental de la Catedral de Canterbury son esos magníficos abovedados, tanto los de las naves como los de la zona superior. Y era la primera vez que hacían bóvedas de este tamaño. Lo más importante es que lo que tenemos ante nosotros supuso el nacimiento del gótico. En Inglaterra, sí. Un arquitecto inglés terminó la obra de Guillaume de Sand, según los planos originales. El espectacular nuevo hogar del sepulcro de Thomas Becket se convirtió en el centro de peregrinación más famoso de Inglaterra. Igual que la arquitectura normanda, el gótico venía de Francia, y tal como había ocurrido con el románico al entrar en Inglaterra, la arquitectura gótica se transformó para dar cabida a una ornamentación rica y llena de colorido. Es lo que acabaría por llamarse gótico inglés. Los siglos XIII y XIV fueron una época de opulencia en Inglaterra. Gran parte de la riqueza se concentraba en manos de la Iglesia, que se lanzó a la construcción de templos.
En total se levantaron más de 10.000 parroquias, iglesias y catedrales góticas. Era una enorme industria que empleaba a miles de canteros, herreros y cristaleros. Las mazas y los cinceles no paraban de repicar en pueblos y ciudades de todo el país. Si la arquitectura normanda se había anglicanizado, el gótico no iba a ser menos, y pronto empezó a mostrar sus propios rasgos distintivos. El primer templo construido en un estilo gótico local sin influencias francesas fue la Catedral de Wells, en Somerset. La catedral habría de maravillar tanto a propios y extraños. La vida en la tierra no era más que una preparación para la vida tras la muerte, y esta inmensa catedral brindaba la posibilidad de la salvación. Con una catedral así, el cielo estaba ganado. Se emplearon miles de toneladas de piedra caliza de Somerset y mármol de Purbeck para construir estas exquisitas arcadas. Para nosotros, una catedral es un espacio público abierto a todo el mundo, pero con creces. Con las casas del Parlamento, el gótico se convirtió definitivamente en el estilo arquitectónico nacional. Plasmado en estaciones de tren, colegios, ayuntamientos, museos y bibliotecas, el gótico fue el mejor medio de expresión de las ciudades victorianas. Hacia finales del siglo XIX, el gótico perpendicular típico de Gran Bretaña incorporó elementos del gótico francés y de otros países. Este es el último gran monumento victoriano de Londres, el Palacio Real de Justicia. Fue construido en la década de 1870 en una amalgama de estilos góticos para albergar el Tribunal Supremo de Inglaterra. Lo diseñó G.E. Street, uno de los arquitectos de más talento de la época victoriana. El hall central, de 70 metros de largo y 25 de altura, es de proporciones dignas de una catedral. Ostento el cargo judicial más antiguo del país, el de Remembrance de la Reina, que data del año 1164. También soy el magistrado de más experiencia de mi departamento. Trabajar en este edificio es un enorme privilegio. Me parece muy interesante que sus ilustres predecesores y la sociedad en la que vivían quisieran que este importantísimo edificio, que alberga nuestro sistema legal, fuera de estilo gótico, cuando este estilo había surgido hace 600 años. Es un estilo que infunde respeto. Al entrar en este hall, todo el mundo se vuelve igual. Aquí no hay lugar para entradas grandilocuentes. Seas un juez, una estrella de cine o un empresario muy importante. Cuando entras por aquella puerta de allí, te conviertes simplemente en un ser humano. Tiene el mismo efecto que las catedrales góticas. Allí todo el mundo era igual ante Dios. Lo que G.E. Street quería conseguir con este edificio era exactamente lo mismo que pretendían los constructores de las catedrales medievales. Lo diseñó teniendo en cuenta que aquí 18 jueces se encargarían de interpretar la ley. Y sirve a ese cometido maravillosamente. Tanto la cultura como la sociedad del siglo XIX estaban cambiando a una velocidad de vértigo. Lo que hace es evitar que estas columnas que tengo a los lados se vengan hacia mí. Las arcadas, al haber un desnivel, pierden estabilidad y comienzan a empujar hacia el centro. El arco de contención canaliza esa tensión y evita que las columnas se comben. Esta vez, los constructores fueron demasiado lejos, pero su ambición y su valentía se vieron recompensadas.
Si no se hubieran atrevido a construir este chapitel a pesar de la precariedad de sus cimientos, Salisbury no tendría hoy este magnífico monumento a la ingeniería y la imaginación. Los constructores de la Gran Bretaña medieval eran brillantes ingenieros, cuyas obras estaban a la altura de los grandes maestros de Europa. Además, sus estatuas y adornos son fruto de una fértil imaginación y una depurada técnica. Sin embargo, un desastre de dimensiones bíblicas estaba a punto de devastar la Gran Bretaña medieval, llegando incluso a cambiar el curso de su arquitectura. Hoy podemos contemplar la extraordinaria creatividad de las iglesias medievales. 16.000 templos datan de este periodo. Hacia 1350 la mayoría de ellas se estaban construyendo según los creativos parámetros del gótico decorado. Y en medio de esta exuberante manifestación de creatividad se produjo una calamidad que cambiaría la cara de Gran Bretaña. La peste negra llegó a Londres durante el otoño de 1348 y se cobró la vida de la mitad de la población británica. Stephen Parisian se encuentra en Londres para intentar explicarnos las claves de un infierno sin precedentes. Estoy en el corazón de Londres para averiguar qué dejó la peste negra tras de sí y cómo afectó a las vidas de los habitantes de Londres esta devastadora enfermedad. También me propongo descubrir cómo se hizo frente a la crisis. En solo 18 meses, más de 40.000 londinenses sufrieron una muerte rápida y agónica. Aparte del pánico que se apoderó de la población, surgió el problema de dónde enterrar a tantos muertos. La solución se encuentra aquí. Bajo mis pies, en Charterhouse Square, hoy un pequeño parque urbano, yacen los huesos de miles de víctimas de la peste negra. Este fue el mayor cementerio de emergencia creado para hacer frente a la crisis. La gente vive atemorizada por la ira de Dios y las llamas del infierno. Las casas son oscuras y están hechas de madera y paja. Los edificios de piedra son para unos pocos privilegiados y los cristales de las ventanas brillan por su ausencia. Y un día, surgen espacios como este, que parecen conducir al cielo. Eso mismo pretendía ser la arquitectura gótica, un pedazo de cielo en la tierra, un Jerusalén celestial, una construcción que acercase el alma de los mortales a Dios. Edificios que han dado forma a Gran Bretaña, los rascacielos de la Edad Media. El gótico, el gran legado arquitectónico de la Edad Media, llegó a Gran Bretaña en el siglo XII. 100 años antes, los normandos habían conquistado Gran Bretaña construyendo castillos y catedrales que reafirmaran su poder. Eran construcciones sólidas y de grandes dimensiones de estilo románico, así llamado porque imitaba la arquitectura de la antigua Roma. Pero este estilo tenía sus limitaciones. Los arcos de medio punto no permitían salvar grandes distancias, ya que la tensión que podían soportar era limitada. Los constructores franceses vieron que podían resolver este problema empleando arcos apuntados, tal como habían visto en la arquitectura árabe. Estos novedosos arcos góticos podían salvar distancias mucho mayores y apoyarse en pilares más estilizados y elegantes. También permitían construir bóvedas más altas, ligeras y de mayor diámetro, y abrir grandes ventanales en los muros que arrojaran luz a raudales. Abades y obispos ansiaban construir un nuevo tipo de catedral en este estilo. El arco apuntado u ojival permitió dar a estos edificios una inusitada sensación de espacio e hizo posible que la luz del Señor los bañara por completo. El gótico se extendió rápidamente por Inglaterra, Escocia y Gales,
convirtiéndose en el estilo predominante en Gran Bretaña durante 300 años. El desencadenante de esta revolución arquitectónica se produjo en el año 1174, cuando un incendio acabó con el ala oriental de la Catedral de Canterbury. Allí mismo, tan solo 4 años antes, Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, había sido asesinado por la Guardia Real. Los monjes ordenaron construir un sepulcro